Vamos a seguir con nuestra serie de Primero de Pedro, en capítulo 1. Todavía estamos en versículo 1 y 2. Y vamos a terminar con esos versículos hoy. Pero yo pensaba que estaba muy importante como profundizarnos un poco más en la doctrina de la elección, porque elección es una doctrina muy fundamental a nuestra fe y también es muy importante en el libro de Primero de Pedro, porque es importante porque Pedro sabe, uno de los temas principales de Primero de Pedro es sufrimiento, persecución, cosas así. Entonces, él comienza su libro sabiendo que el sufrimiento va a venir y realmente siempre va a venir para los creyentes. Y dice, yo quiero pues edificarles y enseñarles cómo deben vivir en el medio del sufrimiento. Entonces, él comienza hablando acerca de la elección como una cosa muy importante, una fundación importante para darnos fuerza en tiempos de dificultad, de sufrimiento, cosas así. Y voy a leerlo otra vez, 1 Pedro 1, 1 a 2. Dice el autor, Pedro, apóstol de Jesucristo, audiencia, a los expatriados, y dice quién están de esos varios lugares, y elegidos. Eso es la audiencia de este libro. Expatriados, exilios, digamos, y elegidos. Y después da una descripción de los elegidos. Número 1, según el previo conocimiento de Dios Padre. Y en las semanas anteriores pasamos mucho tiempo hablando de qué significa previo conocimiento, qué significa que Dios nos conoció previamente, qué significa eso. La segunda, elegidos por la obra santificadora del Espíritu. Y número 3, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y después termina con una bendición, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces, como elección, como un fuente de esperanza y ánimo en el medio del sufrimiento, él va a explicar la elección en varias maneras. Número 1, la condición de nuestra elección, la fuente de nuestra elección, el medio de nuestra elección y la seguridad de nuestra elección y últimamente el fruto de nuestra elección. Y la condición de la elección ya hablamos, es que somos expatriados, somos extranjeros en este mundo, y Él sabe que en los momentos de sufrimiento, en los momentos de tentación y dificultad, ¿qué es la tentación? ¿Sabes qué? Mejor que callamos, mejor que como conformamos un poco más al mundo, porque es más fácil. Menos sufrimiento si no somos tan abiertamente cristianos y todo. Y él dice desde el principio, no pueden hacer eso. Son expatriados. Ese no es tu hogar. Entonces, en momentos de tentación y en momentos de dificultad, no se olviden que este no es tu hogar. No estamos viviendo para aquí. Y es nuestra elección que nos hace expatriados. Y vamos a sufrir por ser diferente, por ser elegidos. Y entonces la condición de los elegidos es que somos expatriados, somos exilios en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Y también hablamos de la fuente de nuestra elección, según el previo conocimiento de Dios Padre. Y pasamos la última vez hablando, pues casi todo el tiempo hablando de qué previo conocimiento significa y qué no significa. Un repaso muy rápido. Y viene de la palabra pronóstico, que es donde tenemos la palabra pronosticar, que es como preplanear o literalmente para preconocer o conocer de antemano. ¿Qué no significa? Ese no significa que Dios estaba mirando hacia o a través del pasillo del tiempo y viendo lo que iba a pasar en el futuro, quién iba a escogerle. Eso es no que significa. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos así, que Dios está aquí y Él ve a través del pasillo de tiempo y Él ve quién va a escogerle y en ese momento Él determina que ellos son elegidos. Principalmente eso ataque la omnisciencia de Dios. Porque Dios no está aprendiendo nada. Si Dios tiene que aprender, ya no es Dios. Dios ya sabe desde antes de la fundación del mundo qué va a pasar en todo, que Él va a hacer. Y eso es importante, porque si estamos hablando de que el hombre escoge y Dios lo ve, ¿quién va a escoger? Es que realmente estamos atacando su omnisciencia y segundo, estamos atacando su soberanía. Porque es el hombre que es soberano y el Dios que está reaccionando a lo que va a hacer el hombre, que eso no es. Y aunque nosotros nos guste esa idea que yo soy responsable en un sentido por mi salvación, realmente yo quiero asegurarles que eso no es buena noticia para nosotros. Es mucho mejor noticia que Dios es soberano. Que no voy a profundizar tanto porque ya hemos hablado. Y también asume erróneamente que el hombre sí buscaría el Señor. Y pasamos tiempo también hablando de eso. Y que asume que el hombre caído es capaz de buscar a Dios. O que el hombre que está en la oscuridad, que es un incrédulo, que ni siquiera quieren buscar al Señor. Y hablamos de eso, que revisamos versículos como Juan 3, 19, 20, que dice, nadie que está en la oscuridad ni siquiera quiere buscar a Dios. Porque si me acerco a Dios y Él es luz y yo vivo en tinieblas, en la oscuridad de mi pecado, ¿por qué quiero acercarme a la luz que va a revelarme para quién soy? Y la Biblia dice, la gente no hace eso. Entonces también es más importante como exegéticamente darse cuenta que previo conocimiento en las escrituras siempre es de personas, no acciones. Cada vez en las escrituras que Dios usa previo conocimiento, está hablando de Dios conociendo personas. Antes de la fundación del mundo, yo conocí Jeremías, o yo conocí mi pueblo. En Mateo 7, cuando está hablando que ellos que van al infierno, dice, ellos no conocí. Y en versículo 20 de 1 Pedro 1, como 18 versículos después, dice, Jesús mismo era conocido de antemano. Es la misma palabra. El que Dios conoció, o los que Él conoció de antemano, y en versículo 20, y Jesús, quien era conocido de antemano. Y Dios, te aseguro, no estaba mirando a través del pasillo de tiempo y diciendo que, Jesús va a ir a la cruz. Entonces, lo escojo como mi agente de redención. Para nada. Eso fue la idea de Dios. Entonces, porque en la misma palabra, tenemos que entender que cómo está usado en versículo 20, que Jesús mismo era preconocido como el Redentor, es el mismo uso en versículo 2 que dice que nosotros, los elegidos, somos preconocidos como los recipientes de esa redención. Y es la misma palabra en Hechos 2:22, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento, misma palabra que estamos estudiando, de Dios. Entonces, lo que hizo Jesús en la cruz, Hechos 2 nos dice, fue el mismo previo conocimiento que sucede en 1 Pedro 1:2. ¿Qué significa eso? Los que son elegidos es porque Dios, antes de la fundación del mundo, escogió algunos para salvar y otros no. Pero hoy vamos a comenzar
Eso es un resumen súper rápido de las últimas 2 semanas. Pero hoy vamos a comenzar con el frase de Dios Padre, según el previo conocimiento de Dios Padre. Y vamos a aprender algo que es muy importante, que esta elección es un resultado de previo conocimiento del Padre. El Padre es el fuente o la fuente. La fuente. Él es la fuente de nuestra elección. El Padre es la fuente de nuestra elección. Y la identificación de Dios como Padre es una consolación tremenda para su gente, para su pueblo, especialmente en el contexto de este libro. ¿Por qué? Porque eso, cuando se llama Padre, está revelando su cuidado, su amor para su pueblo. Y eso es importante porque cuando estamos sufriendo, ¿qué comenzamos a pensar de Dios? Dios es lejos, Dios no importa, estoy sufriendo, ¿dónde está Dios? No está aquí, estoy solo. Y incluso en esa palabra, según el previo conocimiento de Dios Padre, Él está asegurando a las personas que aún en los momentos de sufrimiento increíbles, es según un Dios Padre, no un Dios lejano, no un Dios que está sentado allá en el cielo, que no importa nada de lo que está pasando. Es un Dios Padre. Y lo que está pasando es un resultado de nuestra salvación, como ya hemos hablado. Es importante recordar que esa idea viene de un Padre que nos ama. Y su plan es bondadoso y redentor. Lo que está haciendo aún en tiempos difíciles es para nuestro bien. Y es interesante que usa la palabra Dios el Padre, porque lo que vamos a ver hoy es que estamos viendo una cosa importante, que vamos a ver muy claramente la Trinidad en este pasaje. Esa es una elección trinitaria. Nuestra elección es una elección trinitaria. Esa es evidencia clara de la Trinidad. Tenemos el Padre, tenemos el Espíritu, si estamos leyendo en 1 Pedro 1:2, tenemos el Padre, tenemos el Espíritu y también tenemos el Hijo. Todos son presentes y cada uno está cumpliendo su papel específica en la salvación de los santos. Nota lo que no dice solamente Dios. Él no dice según el previo conocimiento y la obra santificadora y el rociador del sangre de Dios. No, está distinguiendo todo, que es el Padre que tenía el conocimiento previo conocimiento, es el Espíritu Santo que hace la obra santificadora, y es el Hijo que nos rocía con su sangre. Y eso es importante porque aquí en Cali hay muchos que niegan la Trinidad. Eso es muy común. Pero si quieres negar la Trinidad, el problema es que la Biblia está muy en contra de ti. O tal vez los testigos de Jehová cambien toda la traducción para decir lo que quieren decir. Pero es importante que aquí vemos claramente la Trinidad. Y también vamos a ver en el mismo patrón en Efesios 1. Les pido que me acompañen a Efesios 1. Porque vamos a ver también, Efesios 1, 3 a 14, habla de nuestra salvación, nuestra elección, y habla claramente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y vamos a regresar a 1 de Pedro 1, pero yo quiero pasar unos minutos en Efesios 1, porque es importante darse cuenta que no está solamente hablando así en 1 Pedro 1. Y lo que quiero hacer es, entre versículos 3 y 14, yo quiero mostrarles dónde está el Padre, dónde está el Hijo, dónde está el Espíritu Santo y los papeles que cada uno tiene, que vamos a abordar en un minuto. Número 1, Dios el Padre.
comenzando en versículo 3. Bendita sea el Dios y Padre. Y voy a estar leyendo todo en completo, entonces hay que seguir un poco con atención. Pero bendita sea el Dios y Padre que nos ha bendecido. Entonces el Padre está bendiciendo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4. Porque Dios nos escogió, está hablando de Dios Padre. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en amor. Versículo 5. Nos predestinó, todavía estamos hablando del Padre, como hijos para sí, conforme a la buena intención de el Padre, voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de el Padre, gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, según las riquezas de el Padre, gracia. 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, versículo 9, nos dio, ¿quién nos dio? El Padre, a conocer el misterio de el Padre, voluntad, según la buena intención que propuso el Padre en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, versículo 11, también habiendo sido predestinados según el propósito de el Padre, que obra todas las cosas conforme al consejo de el Padre, voluntad, a fin, versículo 12, de que nosotros seamos para alabanza de el Padre, gloria, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de el Padre, gloria. Entonces, en versículos 3 a 14, el Padre es muy central. Pero ahora vamos a cambiar y hablar del Cristo el Hijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos otra persona que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, el Padre nos está bendiciendo con todas las bendiciones, pero esas bendiciones solo vienen en Cristo. Solo vienen en Cristo. Porque nos escogió, versículo 4, en Cristo antes de la fundación del mundo. Él no escogió nada fuera de Cristo. Él nos escogió en Cristo. Versículo 5, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Versículo 6, la gracia ha sido impartida sobre nosotros en el amado. El amado es Jesucristo. En él, versículo 7, Cristo, tenemos redención mediante Cristo sangre. No es el sangre del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos redención según sangre, claro, es Cristo. El perdón de nuestros pecados. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, ese es Padre, según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, también en él, Cristo, hemos obtenido herencia. Versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de el Padre, gloria. En él, versículo 13, Cristo, también ustedes fueron sellados en él, Cristo. Y es claro que está hablando de dos personas diferentes. El Padre está haciendo algo por medio de Cristo. Y es el mediador, Cristo, que derramó su sangre. El Padre no derramó su sangre. El Hijo hizo eso. Y últimamente el Espíritu Santo. Versículo 13. En él, Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, Cristo, ¿con quién? El Espíritu Santo, de la promesa, que nos es
el Espíritu Santo dado como garantía de nuestra herencia. Y en ese pasaje en Efesios 1, vemos claramente los tres miembros de la Trinidad, que cada uno tiene su papel. Entonces la pregunta que vamos a hablar un poco más es, ¿quién nos salva? El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos tienen su rol en salvación. Y entonces tenemos el Padre, quien es la fuente de la elección, y es en el segundo lugar es el Espíritu, quien es el medio de la elección. El Espíritu, quien es el medio de la elección, según el previo conocimiento de Dios Padre. Ya hemos hablado de eso. Por la obra santificadora del Espíritu. Es el Espíritu Santo, si podemos decirlo muy sencillamente, es el Padre que escoge o que elige. Es el Hijo que cumple lo que necesita estar cumplido para la salvación. Y es el Espíritu Santo que se aplica lo que ha hecho el Hijo a nuestra cuenta. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo es el medio de la elección por la obra santificadora del Espíritu. Eso significa que es el Espíritu Santo quien está cumpliendo lo que el Padre ya había predeterminado. ¿Y qué significa santificación? ¿Qué es la obra santificadora? La palabra santificación o santificar es como para apartarse. Estamos siendo apartados cuando estamos siendo santificados. Y hay dos tipos de santificación, según la palabra. Hay dos tipos de santificación. Uno es lo que dicen santificación posicional. Eso sucede una vez para siempre. Y eso es como Dios, esa es la salvación, esa es la conversión, digamos, la justificación. Y sabemos eso porque en versículos como 1 Corintios 1, 2 y otros lugares, habla de que para ustedes que ya habían estado santificados, pues en la iglesia de Corinto, pues leemos esa epístola, estamos como, pues no son muy santificados, tienen sus problemas, y sí tienen sus problemas. Entonces, ¿cómo él puede decir en versículo 2, ustedes que son santificados? Porque es algo posicional. Ellos están apartados una vez para siempre en la salvación. Ellos ya no están parte del mundo. Ahora son diferentes, son santos, declarados santos, aun si sus vidas no son completamente santos en sí. Por eso hay ese tipo, lo que dice en 1 Corintios 1, 2, yo estaba de memoria, pero tiene aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ellos tenían muchos problemas, pero ya habían sido santificados una vez para siempre. Y el otro tipo de santificación se llama santificación progresiva. Y eso es un proceso continuo hasta que el momento que estemos glorificados en el cielo, que Dios está refinándonos más y más y cambiándonos y transformándonos poco a poco más a su imagen. Está limpiándonos, está haciéndonos más santo en la práctica. Aunque antes de los ojos de Dios, el juez, yo soy ya santificado, declarado justo, declarado perfecto, que eso es increíble, eso es parte del evangelio, ¿no? No es solamente que Dios perdona mis pecados, es que antes de los ojos de Dios soy perfecto. ¿Cómo? Pues yo estoy pecando todos los días, ¿cómo soy perfecto? Pues en práctica no, pero porque la perfección de Cristo Jesús ha estado contado en mi cuenta.
Yo recibo antes de los ojos del juez el crédito por lo que Cristo ha hecho. Soy justo, no porque soy justo en sí, pero porque Cristo es justo y Él me dio crédito para su justicia. Y eso es increíble. Que no solamente, y eso es importante cuando estamos hablando del legalismo. Porque si soy justo y soy perfecto, Dios me ve a través de Cristo, yo no tengo que seguir haciendo cosas para ganar su amor. Yo no tengo que hacer esta cosa y esta y otra cosa para ser como más aceptable por Él. Yo soy completamente aceptado por Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús por lo que Él ha hecho, yo no. Pero eso me anima y eso me motiva a seguir persiguiendo la santidad porque yo no quiero, como un santo declarado, yo no quiero seguir viviendo mi pecado. Pero esa es la santificación progresiva. Entonces, aunque está hablado de progresiva en la Escritura, aquí está refiriendo a la salvación y la santificación posicional. Entonces, el Espíritu Santo toma la obra de Cristo en la cruz y se aplica a los elegidos a través de limpiarlos o por limpiarlos. Es el Espíritu Santo que nos confronta de nuestros pecados y es el Espíritu Santo que nos ale a Cristo, no sé, que nos trae a Cristo y quien nos hace santo y quien nos aparta. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que despierta el corazón, el deseo de llegar a Dios, quien aviva el entendimiento del Evangelio para un cristiano, quien confronta o que convence del pecado y que también asegura nosotros del perdón que tenemos. Y también quien transforma el carácter de cada uno de nosotros y produce fruto en nosotros. ¿Ok? Segundo Tesalonicenses 2:13. Habla muy similar. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Ok? Entonces eso es el Espíritu Santo. Por eso dice, ustedes son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, por la obra santificadora del Espíritu Santo. Están elegidos porque el Espíritu Santo se aplicó lo que ya conoció de antemano el Padre. Entonces, esa es la fuente de elección. Eso también es el medio de la elección. Pero ahora vamos a ver la seguridad de elección. La seguridad de elección. Y ese es el versículo, el parte del versículo que dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y ahora tenemos el tercer miembro de la Trinidad. El Hijo. El Hijo. ¿Y qué es su papel en la salvación? Como vimos en Efesios 1, es su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, que son la base para nuestra salvación. Él cumplió lo que necesitaba estar cumplido para ser elegidos. Y Él cumplió la obra que el Padre predeterminó y que el Espíritu se aplica. ¿Ok? Desafortunadamente, esta traducción yo creo que no es lo mejor. No es lo mejor en entender bien lo que está diciendo. Entonces, yo creo que ese versículo se lee más claramente así. Elegidos, porque esa es la palabra que estamos describiendo, elegidos para obediencia, elegidos para obediencia y para ser rociados con la sangre de Cristo.
elegidos para obediencia y para ser rociados con la sangre de Cristo. O que la sangre con que son rociados es de Cristo. Elegidos para obediencia y la sangre con que son rociados es de Cristo. Porque estar rociado con la sangre de Cristo, eso significa que estamos limpiados de nuestras vidas anteriores y estamos liberados de la esclavitud espiritual y del poder de la muerte. Y esas palabras de estar rociado con la sangre, tal vez está pensando que no tienen ni idea qué significa eso, porque eso es algo que se refiere al Antiguo Testamento. Y es importante que en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo, Dios dice, aquí es la promesa, y la gente dice, vamos a cumplir esto. Vamos a cumplir todo lo que nos está diciendo. Y después mataron una oveja y rociaron toda la gente con la sangre. ¿Para qué? Para como ratificar el pacto. Y entonces fue como un símbolo, un señal. Mira, la sangre que está en todo tu rostro, no sé, está un símbolo, un señal que ustedes han comprometido obedecer y cumplir tu lado del pacto, ¿ok? Éxodo 24, 7 a 8. Éxodo 24, 7 a 8 dice esto. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces, ese es el parte de la gente. Vamos a obedecer toda la ley. Pues claro que no hicieron, pero eso fue la promesa. Vamos a hacer todo. Y después, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Entonces, cuando el sangre estaba rociado en ellos, estaba diciendo que fueran rociados o eran receptoras de las ventajas del pacto. Ellos eran recipientes de las ventajas que la sangre derramada proporcionaba. ¿Ok? Porque la sangre derramada es que pagó por el pecado, en un sentido, en el Antiguo Testamento, como un símbolo, pues en Cristo la cosa de verdad. Pero en el Antiguo Testamento, cuando la oveja estaba matado, entonces la oveja está matado y esa sangre en el altar fue la sustitución. Representó eso. Pero Jesús es la oveja que estaba matado y su sangre derramada para nosotros, para que nosotros podamos vivir. La sangre derramada fue una demostración tangible que los dos partidos habían comprometido o habían tenido o habían hecho un compromiso entre ellos. El sangre derramado en el altar simbolizó el compromiso de Dios de perdonar, y el sangre en la gente representó el compromiso de la gente obedecer. Y por eso yo creo que es más fácil entender ese versículo, no para obedecer a Jesucristo, porque en el griego no es. La verdad, esa traducción es un poco extraña porque es como para obediencia según el sangre que está rociado a nosotros. Pero ese sangre fue de Jesucristo. Entonces, eso es la seguridad de nuestra elección. Que nuestra elección está basada en lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Mi seguridad
No es porque yo he hecho algo o estoy haciendo algo. Mi seguridad de mi fe está basada en lo que Cristo hizo, el sangre derramado. Y está diciendo que el sangre rociado, digamos, en ustedes es la seguridad que necesitan de su elección, porque en los momentos de sufrimiento, cuando estoy tentado a decir, ¿qué está pasando? Yo comienzo a dudar, pues yo necesito recordar la sangre rociado por mí de Jesucristo. Eso es mi seguridad de mi salvación. Eso debe ser la única seguridad que tienen. Muchas veces, cuando la gente está sufriendo con la seguridad de salvación, pues casi siempre yo estoy dudando mi salvación. Y déjame aclarar, algunos de ustedes deben dudar su salvación, porque hay algunos de ustedes que no son creyentes. Sí, han asistido a una iglesia toda tu vida, han hecho no sé qué, pero si mi vida está completamente marcada por el pecado, yo debo dudar mi salvación. Si mi vida está definido, digamos, del pecado, no tienes ni una razón pensar que eres un cristiano. Siempre hablamos de eso. ¿Había un antes y después? ¿O había un antes que sigue siendo el presente? Pues has puesto un poco de Jesús como un sabor encima, porque ahora soy un pecador tremenda. Pero no, Jesús, una vez yo nadé en la iglesia. ¿Por qué digo nadé en la iglesia? Porque muchas veces he escuchado una cosa que alguien dijo, que si tú quieres ser miembro de IBCC, nosotros requerimos que ustedes tienen que ser bautizados de nuevo. Eso es falso. Lo que está pasando es que mucha gente que ya eran mojado en la iglesia, están dándose cuenta que no eran creyentes, porque nada había cambiado en su vida. Siguieron en sus pecados sin frenos y siguen aquí en la iglesia, están siendo confrontados por su pecado por la primera vez, están dándose cuenta que, ¿sabes qué? Yo creo que no soy creyente, porque un creyente no vive aquí, no vive así. Pues todavía soy el rey de mi vida, digamos, el jefe de mi propia vida. Eso no es un cristiano. Y ¿sabes qué pasa? Es que dicen que se convierten, gracias a Dios, se convierten. Y después, cuando es tiempo de bautizarse, dicen, pues he sido creyente 6 meses, 3 meses, pero estaba bautizado en esa otra iglesia. No estaba bautizado, nadaste en la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque un bautismo, por definición, es solamente para cristianos. No existe un bautismo para un incrédulo. Sí existe ceremonias de gente incrédulos nadando en la iglesia, siendo mojados, pero eso no es un bautismo. Entonces lo que está pasando es que la gente dice que yo me convertí hace 3 meses, yo tengo que bautizarme. Sí, porque eso es lo que dice la palabra, pero ya me bauticé. No, porque eso no fue bautismo. Un bautismo bíblico es solamente para los cristianos, no falsos creyentes, no falsos. Es solamente para creyentes de verdad después de su salvación. No requerimos que creyentes rebauticen. No, porque bautismo legítimo es algo que pues dura para siempre. Pero lo que pasa es que muchos de ustedes nadaron en la iglesia y porque ellos se llamaron bautismo, piensan que ya me bauticé. Pero si no era creyente, cuando eso sucedió, no fue bautismo. Fue nada. Entonces, para ser un miembro de aquí, si eres un creyente, es la única manera de ser un miembro aquí, ser un creyente de verdad, y no has sido bautizado, pues es por eso decimos que no, pues tiene que bautizarse, porque eso es lo que dice la palabra. Eso es una cosa que es para aclarar, no tiene mucho que ver con eso, pero el momento presenta, y yo creo que ha sido confusión acerca de eso. Una y otra vez estamos hablando de esa cosa. Pero lo que estaba diciendo acerca de la seguridad de la fe es que muchas veces creyentes de verdad caen en un pecado
y comienzan a dudar, o están luchando contra su pecado y comienzan a dudar. Y yo digo, pero ¿por qué crees que no eres creyente? Porque y siguen con una lista de cosas, razones de seguridad que está basado en sí mismo. Porque yo estoy luchando con esta, y yo soy esta, y yo soy esta, y yo soy esta, y yo no puedo ser creyente. Como dije, algunos de ustedes pues no están luchando contra tu pecado para nada. Están disfrutando tu pecado y llamándose cristianos, que no es verdad. Pero otros que son creyentes, que realmente están luchando contra sus pecados, quieren glorificar al Señor, aman al Señor, pero están luchando contra el pecado, dicen, yo no sé si soy cristiano porque sigo pecando, yo estoy luchando, yo estoy cayendo, yo estoy teniendo problemas, y lo que digo yo y lo que dice 1 Pedro es tu seguridad nunca está basado en ti mismo. Porque si reviso mi vida como pastor, pues, yo puedo poner dudas en todos mis motivos, porque sé que el corazón es tan engañoso, y yo no confío ni mis motivos, eso es lo que dice 1 Corintios 4, cuando Pablo dice, pues yo no tengo nada en contra de mí mismo, pero yo no soy por eso justificado, porque Dios es quien me juzga. Es decir, yo puedo sentirme súper cómodo, pues yo creo que no, yo no tengo nada en contra de mi conciencia, pero yo puedo estar en mucho pecado. Entonces, aún como yo veo a mí mismo, no es confiable, digamos. Pero Pablo está diciendo Pedro está diciendo, tu confianza no es en tu evaluación de tu fruto, digamos. Yo no veo tanto fruto en mi vida. Pues, no sé. Y muchas veces la seguridad está en duda porque tú estás evaluando tu salvación o tu seguridad según ti mismo. Pero eso no es la base de mi seguridad. La base de mi seguridad es Cristo y lo que Él ya hizo para mí. Cristo hizo eso para mí y lo confío. Sí lo confío. ¿Amo Cristo? Sí amo Cristo, pero pues fracaso tanto o fallo tanto. Pero mi seguridad es que hizo Cristo, no que yo estoy haciendo en ese momento. ¿Me entienden? Yo creo que estoy no estoy seguro que estoy siendo claro, pero eso es una cosa que es muy importante. Que nunca usas tu vida como la base de tu seguridad. Porque es un mal base. Y es como Spurgeon dijo, si reviso mi propia vida, parece imposible que sea salvo. Pero si yo pienso en quién es Cristo Jesús, parece casi imposible que no sea salvo. Por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su gracia. Pero pues, claro, yo puedo revisar mi propia vida y estar muy angustiado. Entonces tenemos la fuente de nuestra elección, que es el Padre. Tenemos el medio de nuestra elección, que es el Espíritu Santo. Tenemos la seguridad de nuestra elección, que está basado en la obra cumplida de Cristo. Y por fin tenemos el fruto de la elección. El fruto de la elección. Y ese es el primer parte de esa frase. Para obedecer a Jesucristo o para obediencia. Recuerda que el resultado de elección es obediencia. Estamos elegidos para obediencia. Por eso hablamos de un antes y después. Si tú dices que me convertí y nada cambia en tu vida, nada cambia en tus deseos, eso no es el fruto de una elección. Somos elegidos para un propósito, con una meta. No estamos invitados a una fe superficial con un título nuevo, digamos. Pero estamos elegidos a una fe con un pacto que resulta en un cambio verdadero
y que tiene como su cimiento la sangre de Jesús. Y un comentarista dice, santificación, obediencia y siendo rociado con la sangre de Cristo son tres maneras diferentes de describir la conversión de una persona, de uno de los elegidos en este contexto. Entonces, ¿qué es la meta de la obra santificadora del Espíritu Santo? Claro, es obediencia. Obediencia es muy importante. No somos católicos que dice obedezco para ser salvo. No somos testigos Jehová que dicen obedezco para ser salvo. No somos mormones que dice es la gracia de Dios y mis obras que me salva. Santiago 2 habla claramente que obediencia es el fruto después de la conversión. Si tengo un árbol y el árbol tiene manzanas o mangos, porque estamos en Colombia. Si el árbol tiene mangos, sabemos que es un árbol de mangos solamente porque tiene mangos. O mejor dicho, naranjas, porque naranjas parecen como, los árboles de naranjas parecen igual que limones, que parecen igual que mandarinas, y parecen todo igual, el árbol. Mango se ve diferente, entonces sé que Walter va a decir que no, pero la hoja es diferente también. Pero con limón, naranja, mandarina, pues todo se ve igual. También de toronja, todos parecen igual. ¿Cómo sabemos que es un árbol de naranja, toronja? Porque el fruto que viene. Y si no hay fruta, ¿cómo sabemos? Lo que dicen los católicos es que yo necesito producir naranjas para que sepas que soy naranja. Lo que dice un cristiano es que soy un árbol de naranja, digamos, y por eso las naranjas van a ser producidas. Yo no tengo que forzarme a producir fruta. El Espíritu Santo va a producir fruto. Yo no soy un árbol de manzana o de naranja porque produzco naranjas. Produzco naranjas porque ya soy árbol de naranja. Es el mismo con cristiano. Y es interesante en Santiago 2 cuando dice, no, pero mira, dice que Abraham está justificado por sus obras porque mire lo que hizo con Isaac. Pero es interesante, puedes notar es una pie de página, que cuando él habla de su fe estaba probado por sus obras en Santiago 2, en lo que hizo con Isaac en la montaña. En Génesis, en la historia de Isaac es capítulo 22. Pero en Génesis 15, para ustedes que no son buenos matemáticos, es 7 capítulos antes. Dice, y Abraham estaba justificado y declarado justo por su fe. Y capítulo 22, que es después en la historia, dice, él demostró su fe con Isaac. Entonces, incluso Santiago 2 está diciendo que Abraham, sabemos que su fe fue legítima porque lo que pasó, su fe declarado, su justicia declarada en capítulo 15 de Génesis, eso sabemos que fue de verdad porque en el capítulo 22 iba a sacrificar su hijo. Es importante ese orden. Pero la meta de esa obra santificadora es obediencia. Efesios 1:4. Y voy a darles unos versículos para confirmar que 1 Pedro no es el único lugar que dice obediencia es la meta de salvación. Efesios 1:4. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Qué bueno. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos salvó para ser santo. No para seguir en la misma mugre que antes.
Primero de Pedro 1, 14. Qué pena que ya estamos ahí antes. Como hijos obedientes. Eso es una declaración, pues, asumido. Como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Romanos 1, 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Están promoviendo esa obediencia. Romanos 6, 16, unas páginas después. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Está diciendo, mira, tú eres un esclavo de alguien, eres un esclavo de pecado, y si tú eres un esclavo de pecado, vas a obedecer el pecado. Pero si tú eres un esclavo de Dios como un creyente, vas a obedecer a Él. Tú no puedes ser un creyente de verdad que no obedece al Padre. Porque dice, tú vas a obedecer quién es tu amo. Y si tú no estás obedeciendo para nada a Cristo Jesús, Él no es tu amo. Él no es tu Señor. Eso es primero de Juan 2, 3 a 4. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso es muy claro. Que nos salva para obedecer, para ser diferentes. Entonces, ahí tenemos nuestra elección trinitaria, según el previo conocimiento del Padre, a través o por la obra santificadora del Espíritu Santo, y para obediencia, no sé qué dice, pero para obediencia, según o siendo, como traduce antes, según el sangre que estaba rociado de Jesucristo. Eso es la aseguranza o la seguridad que tenemos de la elección. Y termina, versículo 2, diciendo esa, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Recuerda que en ese momento están sufriendo. Entonces, es posible que en ese momento no se sienten que están recibiendo mucha gracia ni mucha paz. Es probable que no tuvieron mucha paz. Cuando estás sufriendo, normalmente no te sientes mucho paz. Pero en decirle que Él está deseando que tengan gracia y paz, en la medida más plena, o en una manera de lleno, no sé cómo se dice, Él está revelando no solo su deseo, pero también lo que va a traer el mensaje de esta carta. Está diciendo que gracia y paz. Esta carta tiene como un propósito, traerles gracia y paz. Y ellos van a aprender que aún en las semanas venideras, van a aprender que aún el sufrimiento, por ejemplo en versículo 7 de capítulo 1, aún sufrimiento es una gracia del Señor. Aún sufrimiento es una gracia de Dios para refinarles, para hacerles más como sí mismo. Ellos también van a aprender en versículo 13 que tienen que poner toda su esperanza en la gracia que viene. Eso es versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción,
sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esta esperanza en la gloria futura les va a dar paz y va a ser de mucha bendición y mucha gracia para ellos. Si no es así, ¿cómo pueden, como dice versículo 6 de capítulo 1, si esta esperanza en el futuro, la gloria futura, si no va a traer mucha paz, si no va a ser una gracia para ellos, ¿cómo ellos van a poder regocijar en el medio del sufrimiento que dice en versículo 6? En lo que cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, el regalo de Dios de gracia resulta en paz. Eso es lo que está diciendo aquí. En conclusión, los lectores de Pedro, o mientras luchan los lectores de Pedro con la alienación, con la persecución, con el sufrimiento, la única base de su esperanza son los beneficios de su relación y su elección del Padre, o de Dios en Cristo, que vamos a estudiar la próxima vez en versículos 3 a 5. Esa es la esperanza. Vamos a ver una y otra vez en 1 de Pedro que su esperanza en los momentos difíciles, actuales, es una esperanza en las riquezas que vienen. ¿Y por qué vienen? Porque somos expatriados y este mundo no es nuestro hogar. Y el propósito de la obra del Espíritu en sus vidas es para traerles en una relación de pacto con Dios que ha sido establecido a través de la sangre del Cristo Jesús, con todas sus implicaciones de obediencia para nosotros. ¿Ok? Oremos. Dios, gracias por este tiempo juntos. Gracias por el previo conocimiento del Padre. Gracias por la obra santificadora del Espíritu. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, que tú cumpliste toda la obra en nuestro lugar. Y esta es nuestra seguridad. Lo que tú has hecho, no lo que estamos haciendo. Dios, ayúdanos. Danos mucha gracia. Danos mucha paz. Aún en momentos de aflicción, aún en momentos de sufrimiento y dificultad. Si nosotros somos elegidos, Dios, ayúdanos buscar nuestra consolación, ayúdanos, o consuelo, ayúdanos buscar nuestra esperanza y fuerza en la obra trinitaria de elección. Y cuando pensamos, como en las semanas que vienen, cuando pensamos y meditamos en lo que es de venir, nosotros podemos regocijarnos mucho en aflicción, aun si es necesario, tenemos que sufrir para un momento. Y queremos hacer todo esto, queremos más que todo, queremos ser una iglesia que sufre bien. Porque no existe una iglesia que no sufre. No existe una vida sin sufrimiento. Entonces use este libro para ayudarnos a sufrir bien, para tu gloria, y nosotros podemos glorificarte y magnificar tu nombre a través de cómo sufrimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.